Hoy tu pregunta me va a permitir que haga una pequeña introducción sobre el término de inconsciente individual, inconsciente colectivo e inconsciente familiar. Empiezo por inconsciente individual. Es término acuñado hablaba Freud, hablaba Jung de ese inconsciente individual, entre muchos otros, y es un aspecto de nuestra psique donde están guardadas todas nuestras experiencias de vida. Todo de esas experiencias. Nos acordemos o no, por eso se llama inconsciente. Los olores, los colores, las imágenes, los sonidos, el tacto. Está todo ahí, en ese inconsciente. Sale en determinados momentos, que ya veremos y ya explicaré con la pregunta que me haces. De momento, con que sepamos lo que es, tengo suficiente. Es ese aspecto de nuestra psique donde se guarda todo aquello que vivimos y experimentamos. Con todo detalle, además. Su objetivo es nuestra supervivencia y tiene unas características. Es inocente, para ese inconsciente el otro no existe, todo soy yo. Es atemporal, todo se está viviendo en presente y es irracional. Toda explicación y toda justificación no la comprende. Luego está el inconsciente colectivo. Este término fue acuñado por Jung. Freud ya no estaba de acuerdo con él. Este inconsciente colectivo es compartido, según Jung, por toda la humanidad. Es mucho más profundo que el inconsciente individual. Es ese aspecto de nuestra psique que está ahí desde que nacemos, donde están los arquetipos o constructos universales. Sombra, ánima, animus, padre, madre, el sabio, son imágenes y símbolos comunes con todas las culturas. Da igual de qué color tengas la piel, de si hablas chino o hablas inglés o alemán, si vives aquí o vives allá, da lo mismo. Es algo que nos une a todos. Si queréis más información, podéis ver los arquetipos o el inconsciente colectivo según Jung y os saldrá muchísima información sobre esto. Y luego tenemos el inconsciente familiar, relacionado con el inconsciente individual, pero mucho más amplio. Más amplio, ¿por qué? Porque es un aspecto de la psique que guarda todas las situaciones que ha vivido nuestra familia, nuestros ancestros. Su objetivo también es la supervivencia. Todos los sucesos, los dolorosos, los bonitos, los feos, los agradables, los desagradables, todo. Y hay algo común que tienen los tres inconscientes, que es que influyen en nuestra manera de percibir las situaciones que tenemos. Y ahora os voy a poner la pregunta y ahí vais a comprender cómo influyen estos inconscientes en nuestro día a día. Ahora sí, tu pregunta es que has vivido una situación que en principio puede causar más o menos estrés porque es ir al dentista, pero que tú en principio no tienes ningún problema y que es una situación bastante agradable en la que te has sentido bien atendida y sostenida, pero que la has vivido con una excesiva tensión, con un excesivo miedo. Y que no comprendes por qué. Yo te pregunto o te pido que por favor me describas esa situación concreta y tú me la describes de esta manera. Estoy sentada en el sillón del dentista, hay un auxiliar a un lado, está mi dentista al otro lado, voy para una revisión y me dice que hay que hacer una limpieza. Yo le digo que vale, que tengo sensibilidad en los dientes, dice no te preocupes, te pongo anestesia, me pone anestesia local y procede a la limpieza. Cada poco me pregunta que qué tal voy. Está bien, algunas veces siento una punzada de sensibilidad, pero nada, mínimo. Encuentro bien, pero no tengo dolor, pero estoy en tensión. O sea, me dices, mi cuerpo está contraído, de pies a cabeza. Y una vez que termina la limpieza, empiezo a temblar. También de pies a cabeza. Y ese tembleque me dura como 10 minutos, 15 minutos. Y no comprendo a qué se debe esa tensión primero y ese tembleque después. Bueno,
Lo primero que podemos suponer que el tembleque después viene por la relajación. Después de haber estado mucho tiempo tensa, ¿no? Los músculos me empiezan a temblar y ese tembleque nos indica el grado tan exagerado de tensión, como si hubieras estado cogiendo una pesa de 7 kilos durante X tiempo y el músculo empieza a temblar. O cuando hacemos una tabla, ¿no? Yo cuando hago esas tablas, cuando hago mis rutinas de ejercicio, al final, ¿no? Me dice mi entrenadora, ¿qué? Nos tiembla todo, ¿verdad? Pues es ese sobreesfuerzo de esa tensión, porque los músculos están contraídos. Esto nos indica, como digo, ese nivel de tensión. Yo te hago la siguiente pregunta después de escuchar esto. ¿Cuándo ha sido la vez anterior que has ido al dentista? Y me dices, ospas, se me había olvidado, hace 2 años. La misma consulta, la misma auxiliar, pero diferente médico. Voy porque me duele una muela, estoy allí sentada y me dice el dentista que tengo que hacerme una limpieza, que es por suciedad. Y me hace la limpieza y me duele muchísimo, lo paso fatal. Tengo muchísimo dolor, pero yo no digo absolutamente nada. Estoy allí y hasta que termina yo me aguanto. Salgo de allí y el pensamiento que llevo al salir de allí es, Dios mío, ¿por qué me he dejado hacer esto con el dolor que he sentido? No comprendo nada. Aquí entra en juego el inconsciente individual. Os he dicho que él guarda todas las experiencias. Esta segunda situación es la primera en el tiempo. De aquí, mi inconsciente individual lo ha guardado todo. Colores, olores, sonidos, palabras, todo. Cuando yo he vuelto en la primera escena que me cuentas, que es la segunda en el tiempo, y estoy en esa misma situación, mi inconsciente de repente ha traído esta información aquí, acordaros esa temporal, y ha dicho, hay que prepararla para la batalla. Fíjate lo mal que lo pasamos la primera vez, que salimos pensando y diciendo, Dios mío, ¿qué me he dejado hacer? ¿Qué he sufrido? Y ahora aquí tenemos que prepararnos para ese mismo dolor. Tenemos que prepararnos para atacar, quizás. No sé, estoy ahí contraída, con miedo. Quieren mi supervivencia el inconsciente individual, acordaros. Entonces, ¿de qué manera influye? Dándome esa tensión, para que yo no me relaje, para que esté alerta, para que me dé cuenta de que esta es una situación mala para mí, que yo ya lo he pasado mal anteriormente en lo mismo. Fijaros qué manera más bonita de protegerme. No tiene mucho sentido, os he dicho que es irracional. Yo aquí tengo a alguien que me está atendiendo, tengo a alguien que está cuidando de mí, me siento sostenida, pero él tiene ese recuerdo y él simplemente me está protegiendo. Es inocente, no juzga, solo protege. Por aquí el inconsciente individual y cómo nos puede influir. Al dar esta explicación, al saber por qué yo esa tensión, la siguiente vez que yo vaya al dentista a hacerme una limpieza, ya verás cómo va a ser totalmente diferente. Dirás, claro, es totalmente diferente porque yo he tenido una experiencia buena de limpieza, que tiene guardada también una mala y el inconsciente te quiere proteger. Va a ser mejor porque ya tienes toda la información. Ahora me voy a cómo reacciono en esa primera vez que fui al dentista, la segunda situación que me has contado. Y me dices que llega un momento en que tú estás allí y que tú te quedas como paralizada y que hasta que no termina la limpieza ni se te ocurre decir me duele, de hecho no le dices nada al salir, ni te quejas, ni aguantas el dolor estoicamente sin hacer ningún comentario, a pesar de todo el sufrimiento y de todo lo mal que lo estás pasando. Esto también parece una reacción aprendida. Y aquí viene el inconsciente familiar, porque cuando te lo pongo ahí delante y te digo, fíjate, es alguien sometiendo a alguien y el otro alguien aguantándose. Te vas enseguida a tu abuela materna y me dices que la abuela era una mujer maltratada por el abuelo, violentada por el abuelo continuamente y que tú no lo vistes, pero a ti la abuela te lo ha contado. Fíjate, la abuela tiene la respuesta de sumisión, de callarse, de aguantar,
esos golpes que tú repites también en esa silla de dentista muchos años después. Esta es otra manera de influencia de ese inconsciente familiar. Cuando comprendemos la historia, la abuela sobrevivió por las circunstancias que fuera, pensó que quedarse ahí, aguantar eso era lo que tenía que hacer, quizás para sobrevivir ella y sus hijos, por la historia que me has contado. Y aquí tú haces lo mismo. El inconsciente funciona automáticamente, ese inconsciente familiar hace que tengas la misma respuesta. Cuando comprendemos, podemos dar otra respuesta diferente porque podemos comprender que la situación que yo tengo no es la misma que la que tenía la abuela. Claro, por supuesto, no nos quedamos ahí. Yo te preguntaría por tu sistema familiar, si estás casada, si no estás casada, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que me interesa es que comprendáis cómo nos puede influir ese inconsciente familiar también en mi día a día y en cómo yo respondo a las experiencias que me están pasando. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias de nuevo por tu pregunta. Si os ha gustado, darle al like. Si os gusta este canal y estos contenidos, suscribiros. Y si creéis que puede serle útil a alguien, por favor, compartirlo. Nos vemos el próximo miércoles.